Bueno, muy buenas tardes a las personas que ya se empezaron a unir a este webinar. Bienvenidos, gracias por su puntualidad. Damos la cordial bienvenida. Les habla en este momento Miller Rodríguez. Yo soy director de capacitación de Lead Training. Tenemos un nuevo webinar gratuito abierto a la industria. Hoy nos acompaña nuevamente el ingeniero Walter Sarmiento. Tenemos un tema muy interesante, es una metodología de evaluación, de gestión de riesgos, de seguridad, principalmente para actividades críticas. Es Walter experto en este tema, está certificado en este tema y pues aplica para todas esas industrias que manejan polvos, que manejan químicos, farmacéuticas y bueno, empresas mineras. Esperamos que esta nueva conferencia sea de gran interés para ustedes y bueno, que la compartan y como les digo, pues nos sigan allí en nuestro canal de YouTube. Así que bienvenido, Walter, buenas tardes a todos, bienvenidos. Buenas tardes, Miller. Buenas tardes a todos. Un saludo en la distancia. Bien, vamos a comenzar esta tarde con un tema que es de mucho interés, especialmente en la industria de manufactura, la industria de alimentos, la industria farmacéutica y obviamente también la minera, que es, podríamos decir, el símil para lo que es las industrias de procesos, a la petroquímica o inclusive la parte del petróleo y gas, el oil and gas, lo que es los análisis de peligros de proceso, HACCP, WARIP, QRA, etcétera, etcétera, pero en lo que refiere específicamente a lo que es entender los peligros que puede conllevar y contener los polvos, los sólidos, en este caso en suspensión. ¿Sí? Que de igual forma, en función de sus características y en función de las composiciones que se den en los diferentes procesos que ustedes seguramente conocen, entienden, manejan, porque la audiencia es bastante amplia, vasta y con seguramente mucha experiencia, utilizan y aplican. La temática de hoy es específicamente la importancia y el cómo ejecutar análisis de peligros con polvos, sean estos polvos combustibles o polvos explosivos, los cuales pueden existir en todas las actividades críticas que hay en la industria, principalmente, como les digo, todo lo que es la cadena de producción de alimentos, desde empresas agroindustriales, agroquímicas, empresas de procesamiento final de alimentos, envasadoras de bebidas o fabricantes, en este caso, de bebidas, pasando por algunas petroquímicas y también la parte minera, ¿sí? La metodología es una metodología que se aplica mucho en lo que refiere a el análisis de peligros de procesos, porque el Dust Hazard Analysis o DHA o análisis de peligros con polvos no deja de ser un análisis de peligros de proceso, o sea, como les decía, un símil a lo que es las otras metodologías, como ser el HACCP, WARIP, QRA, Bowtie, etcétera, etcétera, pero referido específicamente a los parámetros de manejo de sólidos. Entonces, lo que vamos a conversar en en estos 60 minutos, ¿sí? 57 minutos restantes, es básicamente cómo encarar la importancia de ejecutar este tipo de estudios, porque al igual que las otras metodologías o técnicas, de igual forma, necesitan ciertas características o ciertos requisitos que específicamente se tienen que cumplir. ¿Ok? Bien, ya me presentó Miller como elemento complementario. Nuestro enfoque, aparte de clasificación, o perdón, análisis de peligros con polvos, viene a ser también la clasificación de áreas peligrosas en lugares o ambientes donde se presentan polvos, en este caso polvos combustibles y polvos que pueden descomponerse, que podemos llamar también polvos explosivos. ¿Sí? Entonces vamos a conversar un poquito al respecto sobre esto. Como les dijo Miller, al final
de la temática. Las preguntas que hayan las vamos a responder con todo gusto y bueno, vamos a estar tocando esto y otros temas más en el próximo curso que justamente se va a desarrollar en lo que refiere a esta temática para poder preparar a líderes o facilitadores en la metodología, ¿no es cierto? Porque esto se necesita tener un facilitador para poder ejecutar este tipo de análisis. Bien, ¿qué es el análisis de peligros con polvos o por sus siglas en inglés, ¿no es cierto? El DAS Hazard Analysis. El análisis de peligros con polvos básicamente es una técnica que de manera cíclica y continua permite una revisión y análisis paso a paso a efecto de poder identificar los diferentes peligros o formas de energía que se pueden presentar específicamente en las operaciones o los procesos donde manejamos polvos, ¿sí? Sean estos polvos combustibles, sean polvos que puedan, en este caso, en función de la mezcla o la condición, reaccionar en determinados parámetros y vamos a llamar como polvos explosivos. Y que por su característica específicamente, estos puedan terminar en una descomposición y a continuación de esa descomposición generar procesos de deflagración que generan o conllevan en este caso una cantidad de presión o energía que es superior a la de otros procesos. Simplemente para poder delimitarles acá un análisis, podríamos decir, en comparación. Cuando nosotros hablamos específicamente de los peligros que hay con productos inflamables y combustibles, ¿sí? Llámese el petróleo, gasolinas, como la definición indica, líquidos, gases o vapores inflamables. Estos líquidos, gases o vapores inflamables, como característica importante para descomponerse estos, necesitan generar fundamentalmente un triángulo de fuego y ese triángulo de fuego, si es que se confina, termina en una explosión. La velocidad de onda de un producto de esas características es una velocidad subsónica, o sea, ¿qué quiere decir? Una velocidad inferior a la barrera del sonido y obviamente puede llegar a generar presiones de onda que tranquilamente pueden tener entre las 9 a 10 PSI como una presión máxima de confinamiento. En contraposición, los polvos o los sólidos, estos estando en suspensión o estando confinados, no explotan, estos deflagran. ¿Qué quiere decir? El criterio de deflagración es básicamente la descomposición de los polvos, el confinamiento, y ya no me genera un triángulo, me genera un pentágono, donde hay específicamente dos elementos adicionales. Uno es el confinamiento y el otro básicamente la capacidad de reacción de presión de onda que puede generar. Entonces, la descomposición de los polvos me genera presiones de onda que son supersónicas, donde puedo llegar, si hablamos comparando con el anterior, a presiones de onda que exceden los 50 PSI. Un ejemplo de esto, ustedes han podido ver en agosto del 2021, específicamente en Beirut, hubo una descomposición de polvos que la presión de onda destruyó específicamente alrededor de todo ese punto, podríamos decir, donde ocurrió el incidente de proceso, ¿sí? Destruyó aproximadamente 5 kilómetros a la redonda, o sea, todas las estructuras tuvieron que ser demolidas y bueno, una cantidad superior a las 300 fatalidades y casi con una fuerza, podríamos decir, similar a una bomba atómica. ¿Sí? Entonces, pero obviamente no con los registros químicos que deja una bomba atómica, pero sí esas presiones de onda. Entonces, las descomposiciones con polvo, sean estos combustibles o explosivos, son mucho más dañinas que las descomposiciones de gases y vapores inflamables. Entonces, ese elemento o criterio está plasmado específicamente en la norma que delimita la necesidad de poder ejecutar estos análisis de peligros con polvos para efecto de poder detectar las formas como los procesos pueden
presentar fallas o cómo pueden presentar descomposiciones, a efecto que obviamente los procesos estén dentro del cuadrante de poder manejar o administrar en criterios de seguridad de los procesos, ¿sí? Los análisis de peligros con polvos básicamente tienen toda una cadena, ¿sí? Pueden presentarse en procesos donde tenemos, podríamos decir, productos en cantidades que excedan, en este caso, el gramaje o la granulometría, ¿sí? Estamos hablando de condiciones de polvos que exceden la condición de las 500 micras, porque normalmente esa es la línea. Pueden presentarse de igual forma en ambientes donde podemos tener productos que tienen un gramaje más finito, podríamos decir que están entre un rango de las 400 a las 500 micras, hablamos de 0.4 milímetros a 0.5 milímetros. Pueden estar en rangos donde podemos tener específicamente sólidos o polvos que tienen un gramaje inferior a esta, desde los 100 hasta las 400 micras, o pueden estar básicamente en función de polvos que por la característica y constitución de la reacción, estos se descomponen en función de condiciones de los procesos o de la capacidad estática que estos a través de los sistemas en los cuales se transportan o se mueven pueden generar. Entonces la norma, la NFPA 652, nos delimita específicamente esos requisitos y acá hay un criterio importante. A partir del año 2016, la NFPA 652 cambió su enfoque para efecto de incidir con mayor condición la obligatoriedad, principalmente en la nación americana, de que todas las empresas que cuadran a ese criterio de tener que aplicar análisis de peligros con polvos combustibles, deban de tener estos análisis, los deban de tener al día y obviamente con las salvaguardas o recomendaciones o medidas que específicamente esta normativa refiere. Cuando me refiero a las normativas, a las salvaguardas, me estoy refiriendo a los controles que podrán ser físicos, como ser válvulas, integridad de los hilos, las tolvas, seccionadores, protección contra incendios, etcétera, etcétera. Y cuando me refiero a administrativos, me refiero a la disciplina operacional, entrenamiento de los operadores, disponibilidad de procedimientos, el mantenimiento, todo lo que llamamos disciplina operacional, ¿sí? Entonces, a partir del 2016, específicamente, estableció la norma, ¿sí? Un tiempo, podríamos decir, de cierre, que fue justamente el año 2020, dio 4 años. Y a partir de la cual, obviamente, en los Estados Unidos, el organismo que se encarga de supervigilar esto, ¿sí? Que es la OSHA, está haciendo, sigue ejecutando y asegurándose de que todas las industrias que aplican a este criterio de manejar polvos combustibles o explosivos deban de tener sus análisis de HA al día. En el resto de Latinoamérica, esto está en función del tipo de legislación que tenga cada país, ¿sí? Porque obviamente no es una obligación, porque hay que tener en cuenta, las NFPAs están a nivel de prácticas recomendadas, y como prácticas recomendadas, legalmente no hay nada que obligue o que designe que se deba de ejecutar este tipo de análisis, ¿no es cierto? Pero estos análisis de peligros con polvos son muy importantes y podríamos decir mandatorios si es que una organización quiere evitar incidentes críticos de proceso, porque obviamente hay síntomas que evidentemente se van presentando. En los análisis de peligros con polvos, lo que interesa específicamente detectar y generar controles es todas las capacidades de fuente de generación estática que puede tener los sólidos o los polvos, ¿sí? Las condiciones de dispersión o inclusive confinamiento, vale decir, lugares o ambientes de los procesos en los cuales se puede confinar o se puede dispersar en función de un ambiente externo y estos generar superposición y por temperatura arder,
¿sí? O de igual forma determinar qué parte de los procesos que se manejan tienen temperaturas de combustión que pueden generar la reacción de estos polvos una vez estos sean liberados o el mismo equipo pueda generar esa temperatura. Llámese un motor, por ejemplo. Si tenemos un motor asociado a un compresor posiblemente o asociado a una cinta transportadora, ¿sí? Que tiene temperaturas de fallo posiblemente de 180 grados centígrados y el polvo que estamos manejando tiene puntos de combustión desde los 135 grados. Entonces, si ese polvo sale y se apelmaza sobre la parte superior del motor en una cantidad igual o superior a los 3 milímetros, tiene la capacidad de generar una combustión continua, obviamente cuando nadie esté supervisando, que esa es normalmente la falla principal que se dan en todas las industrias, ¿sí? De que el polvo salga del ambiente cerrado y obviamente se apelmace o se almacene en estructuras, superficies u otros tipos de equipos o componentes. Entonces, el objetivo fundamental es detectar esos tres elementos: fuentes de generación estática o de electricidad y de contención también de esa energía eléctrica y estática, controles de integridad del sistema para evitar, en este caso, la dispersión o el confinamiento en algunos casos, ¿sí? Y temperaturas internas y en temperaturas en superficie que puedan generar, en este caso, la descomposición de los diferentes productos. Hay que tener en cuenta de que cada material es diferente, ¿sí? Como material diferente que son, cada uno tiene obviamente sus condiciones, sus características de propagación, de descomposición, y obviamente cada uno de estos puede representar una amenaza para el proceso y una amenaza obviamente para las personas y el lugar o el entorno donde están. Hay que tener en cuenta de que, a diferencia de las explosiones con gases o vapores inflamables, en realidad los polvos no tienden a tener, podríamos decir, ese mismo nivel de impacto cuando se presenta una descomposición inicial. Normalmente en los polvos, en los procesos que se evalúan, ¿sí? La segunda ola, o lo que se llama el segundo frente de llama, es el que genera la mayor descomposición. ¿Por qué? Porque normalmente es el que libera el polvo que está, podríamos decir, contenido en toda la infraestructura, ¿sí? Y ese polvo es el que genera al final la bola de fuego final y la que específicamente genera las consecuencias severas, ¿sí? Yo les voy a mostrar muy rápidamente, porque luego ya vamos a entrar a la técnica, ¿sí? Les voy a mostrar, tal vez ustedes han visto este video, ¿sí? Es un video que refiere específicamente a la investigación de accidentes que hizo el Board de Seguridad de los Estados Unidos, que es el CSB, ¿sí? Eh, les voy a compartir. El video es en inglés, pero tiene subtítulos. Vamos a ver solo los 3 primeros minutos, que esto es lo que quiero conversar con ustedes, de que es un incidente por no haber hecho el análisis DHA en una industria de azúcar, ¿sí? Que se llamaba Sugar Imperial Industries, ¿sí? Que esto ocurrió en los Estados Unidos. Entonces, veamos un momentito. At 7:15 p.m. on February 7, 2008, a series of violent sugar dust explosions devastated the Imperial Sugar Refinery in Port Wentworth, Georgia, just outside Savannah. Explosions raced through the buildings, fueled by accumulations of combustible sugar dust and sugar that had spilled from equipment. Thick concrete floors heaved up, and brick walls were blown into stairwells and work areas, blocking many exit routes. Fires spread rapidly. 8 workers died at the scene. 6 more died later at a regional burn center. Dozens of others were injured. The plant's massive sugar-packing buildings were a total loss.
The accident at Imperial Sugar was the deadliest industrial dust explosion in the United States in decades. It highlights the extremely serious nature of combustible dust hazards. There were significant accumulations of sugar dust and spilled granulated sugar on surfaces throughout this facility. Conditions were set for a catastrophic accident. Imperial Sugar's sprawling Port Wentworth complex began operations in 1917 and grew to become one of the largest sugar refining and packaging facilities in the U.S. Granulated sugar from the refinery was stored in 3 100-foot-tall silos and then conveyed into packing buildings where it was packaged for distribution. Granulated sugar was also converted into specialty products, such as brown sugar and powdered sugar. Sugar was transported by a complex system of bucket elevators, screw conveyors, and conveyor belts. During this process, sugar spilled onto floors throughout the work area. In places, the spilled sugar was many inches deep. This sugar also contained fine particles which became airborne. In addition, hammer mills were used to crush the granulated sugar into powdered sugar, creating even more dust. The machines were connected to a dust collection system, but it was undersized and in disrepair, and it was not connected to the bucket elevators and conveyors. Significant amounts of sugar dust escaped into the work areas. Workers routinely used compressed air to clean packaging machines, further dispersing sugar dust throughout the buildings. Over time, large amounts of dust accumulated on elevated, hard-to-clean surfaces, such as ducts, beams, and light fixtures. These surfaces were not cleaned often enough to always keep the dust below hazardous levels. In the tunnel beneath the sugar silos, granulated sugar flowed through chutes onto a long steel conveyor belt. From time to time, clumps of sugar would become stuck in one of the chutes, blocking the flow of sugar on the belt, spilling sugar onto the floor and releasing dust into the tunnel. But the tunnel was large and ventilated, so this airborne dust did not build up to explosive concentrations. However, in 2007, the company enclosed the conveyor belt with stainless steel panels to protect the sugar from possible contamination. The enclosure was not equipped with a dust collection system. As a consequence, sugar dust would now be trapped inside this enclosure. On February 7, 2008, clumps of sugar were found blocking one of the discharge chutes. Sugar from the adjacent silo likely spilled off the moving belt. Dust likely accumulated to an explosive concentration inside the enclosure. At about 7:15 p.m., the sugar dust contacted a nearby ignition source, likely an overheated bearing, and exploded. This primary explosion blew apart the enclosure and vented into the packing building. Accumulated sugar was lofted and ignited by the advancing fireballs. The dust clouds fueled a chain reaction of secondary explosion, which swept through the buildings. Concrete floors buckled, releasing tons of granulated and powdered sugar into the flames. Emergency evacuation drills had not been conducted, and the explosions had cut the power to much of the interior lighting. In the maze of darkened and damaged stairwells and passageways, workers desperately tried to flee the growing inferno. Entonces, este es un incidente de proceso que marcó a la industria alimenticia, podríamos decir, ¿sí? Esto ocurrió en una refinería de azúcar, donde las malas prácticas, podríamos decir, que afectan a la disciplina operacional, en primera instancia, es manejos de cambios inadecuados al haber instalado un domo encima de todo el sistema de transporte. Segundo, no haber controlado la integridad de todo el proceso, básicamente para evitar las pérdidas. Tercero, no tener un control de temperaturas en superficie del tipo de motores.
Cuarto, no tener sistemas de aterramiento en los rodillos, porque estos obviamente tenían un rozamiento y sobrecalentaban además, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, también una falta de conocimiento del personal operacional o de la gerencia operacional para efecto de poder entender el manejo del proceso, porque si ustedes se fijan, en una parte nos decía que utilizaban martillos de impacto para granular, o sea, para fabricar el azúcar impalpable, y eso obviamente es totalmente contraproducente, ¿sí? Y como ustedes vieron, en realidad el primer efecto, ¿sí? Lo que llamamos en este caso el confinamiento en esa cinta transportadora, donde por un tema de mal mantenimiento se acumuló encima de la cinta un poco de azúcar, eso generó polvo, porque obviamente genera un polvillo, ¿sí? Generó el confinamiento y hubo la primera descomposición al interior de toda la cinta transportadora, la cual estaba aislada, ¿sí? No debería estar aislado eso porque primero vieron el tema de inocuidad, ¿sí? O sea, hicieron un mal manejo de cambio, ¿sí? Sin ver específicamente la seguridad del proceso. Obviamente la industria esta no tenía su análisis de HA que hubiera detectado todo esto, ¿sí? Y lo crítico para esto fue la segunda ola, o sea, la explosión secundaria. ¿Por qué? Porque todo el polvo, todo el azúcar impalpable, podríamos decir, que estaba en la infraestructura por años de años, imagínense, desde 1917, al moverse la infraestructura por esas presiones de onda que tiene el polvo, empezó a caer, así casi como ustedes lo vieron en la simulación, una nube. Entonces, este polvo fue el que se incendió, generando obviamente el segundo impacto, que fue el que totalmente dañó todo. Entonces, los análisis de proceso de peligros con polvo, básicamente lo que van es a determinar esas condiciones, esas características, donde se entienda, por ejemplo, las concentraciones mínimas de ignición que los polvos que se procesan en el sitio, el especialista o el equipo operativo necesita saber. En este caso, esa energía mínima de ignición tiene que ser determinada en función de cada tipo de producto. De igual forma, se necesita saber para efecto de poder construir específicamente la infraestructura o lo que llamamos la integridad del equipo, cuáles las presiones máximas con las que en caso de que se dé una descomposición, ese frente de llama de polvo va a ir por el interior de las transportadoras, el cangilón o las tolvas, para efecto de tener un diseño apropiado de esos equipos y puedan resistir. En este caso tampoco lo tenía, como ustedes vieron, ese domo que había encima de la cinta transportadora y colapsó, ¿sí? Porque no se tenía dentro del diseño presiones máximas, ¿sí? Tampoco se tenía, en función de la granulometría de los tipos de sólidos que se manejaban, los índices de deflagración, que en este caso es una relación de las energías mínimas de ignición, ¿sí? Y las presiones máximas que se dan, que esto se conoce como índice KST, que es el que determina específicamente el nivel de riesgo que tiene el polvo. Para todos los casos, el análisis DHA se recomienda para procesos, como les dije a un principio, donde se tenga una granulometría de sólidos que sea inferior a las 500 micras, o sea, 0.50 de milímetro. Todo producto que tenga esa granulometría para abajo, o sea, de 0.50 milímetro para abajo, ¿sí? Necesita tener su análisis DHA. Los que son productos de más de 0.50 milímetros, básicamente hay algunos reparos, no son necesarios porque no se esperan este tipo de condiciones o características o reacciones por la formación de polvo. Obviamente se entiende por qué, porque es un polvo más grueso, más grande y que obviamente con las mismas metódicas de protección que refiere la normativa se pueden controlar, pero no se necesita hacer todo un esquema de esta condición. De igual forma, en estos procesos, donde se aplican este tipo de análisis, muchas veces si se van a tener sistemas cerrados o sistemas de transporte o tolvas de movimiento de productos,
el poder hacer análisis en los cuales se pueda ver esas reacciones que se pueden dar con estos sólidos respecto a los límites de oxígeno. En teoría, arde todo lo que tiene una concentración mayor o igual al 16% de oxígeno, pero hay algunos polvos que por la característica de humedad que tienen, pueden transportar el dióxido de carbono en sus moléculas y obviamente sometidos a temperatura, ellos mismos emanan o podríamos decir aportan el oxígeno y obviamente pueden generar una descomposición. Es importante también en esos análisis el poder entender las temperaturas de autoignición de estos sólidos. Como les digo, hay ciertos procesos por rozamiento o por estática, porque acá se manejan dos tipos de energías, energía inducida y energía capacitiva. La inducida está relacionada a todo lo que es la temperatura térmica, todo lo que se mide por conducción, ¿sí? Y la capacitiva, todo lo referido a energía eléctrica, por estática. Entonces, es muy importante tener estos criterios de temperaturas mínimas para efecto de poder dimensionar el tipo de equipos o materiales que se van a meter al proceso. Luego, el poder determinar también la concentración mínima de explosividad. En el ejemplo nos decían de que eran años de años que la planta obviamente no tenía un diseño apropiado, porque normalmente las plantas donde se manejan polvos, todas sus formas, ¿sí? son formas angulares para que el polvo no se apelmace sobre la estructura, sobre paredes, techo, pilares o vigas. Todas tienen un ángulo para efecto que el polvo caiga. ¿Sí? Y obviamente el análisis nos dice que nunca debe haber más de 3 milímetros de polvo apelmazado sobre cualquier estructura, sea motor, equipo o el piso. ¿Sí? Y ahí el criterio de la concentración mínima de explosividad o MEC delimita específicamente los granos por metro cúbico en función del tipo de producto, pero en teoría es no más de 3 milímetros. En este caso, nos dijeron de que pasaba los 3 milímetros, ¿sí? La resistividad volumétrica también es otro elemento importante en los DHAs. ¿Por qué? Porque es la que nos presenta en este caso las características de almacenamiento estático que pueden tener ciertos productos, ¿sí? O ciertos materiales, podríamos decir, que estos, al estar en contacto por efecto del movimiento de las cintas, generan una mayor estática y esa estática se puede transmitir hacia la estructura exterior y en la cual se necesita tener sistemas de equipotenciación. O sea, ¿qué quiere decir? Unión de punto a punto para efecto de generar una continuidad y que no sea la estática del mismo sistema la que pueda generar una descomposición a futuro. Y obviamente las temperaturas máximas de descomposición de las capas, porque si bien acá yo les digo 3 milímetros es la máxima, ¿sí? Pero hay productos que básicamente en función de esos 3 milímetros solamente van a aguantar temperaturas de no más de 120 grados centígrados. O sea, ¿qué quiere decir? Que con 4 milímetros o 3.5 milímetros ya va a empezar a arder. Entonces, esos elementos entre otros complementarios como es la tasa de reacción máxima, que normalmente esto se toma para los polvos que son explosivos, polvos en minería o inclusive polvos en procesos de la industria farmacéutica, se necesita disponer para efecto de poder emprender este análisis de peligros con polvos y la que determina específicamente las condiciones del proceso. Entonces, como les dije, uno de los elementos importantes acá para efecto de determinar la criticidad del DHA, ¿sí? Es nuestro valor de deflagración que habíamos visto previamente. Basado en ese criterio, ¿sí? Y en función de lo que les dije anteriormente, el nivel de riesgo dentro de un DHA se incrementa en función específicamente, ¿sí? De la granulometría que puede tener el producto. Lo que ustedes están viendo acá, estos valores es en función de la granulometría, ¿sí? Entonces, esas condiciones lo que hace específicamente es generar una clase, podríamos decir, de riesgo y la cual obviamente necesita condiciones adicionales, porque obviamente su valor de explosión es mucho mayor. En función de lo que nos dice la NFPA 652, ¿sí?
obviamente ese valor incremental refiere a que durante los análisis se tenga que determinar barreras o salvaguardas que obviamente permitan generar un control más a profundidad y obviamente diseños que no estén basados tanto en lo que es la disciplina operacional, sino que estén basados específicamente más en los controles propios del proceso y posiblemente algunos sistemas instrumentados. Como resumen acá, esta tasa de deflagración, ¿sí?, que es una de las más importantes que se utiliza para los análisis, mientras mayor sea este índice o KST, ¿sí?, básicamente más violenta es la explosión. Y la condición, podríamos decir, fundamental que da como característica esta situación es de que en la medida en que el KST es más elevado, como les mencioné previamente, la granulometría del producto es más pequeñita. O sea, a granulometrías más próximas a 100 micras o por debajo de las 100 micras, ¿sí?, KST más elevado. Por lo tanto, obviamente, condiciones más críticas a tener en cuenta, ¿sí? Para los análisis, que ahora les voy a mostrar los pasos que tenemos que seguir, porque esta es la parte, podríamos decir, de requisito necesaria que se refiere para esto. Para los análisis de peligros con polvos, se necesita obviamente entender, similar al resto de las otras metodologías, lo que es el triángulo en polvos, es básicamente el pentágono del fuego, donde se manejan 5 condiciones importantes. Por un lado, la dispersión, ¿sí?, que es la característica en la cual el polvo tiene la capacidad de descomponerse o de ubicarse en las diferentes superficies. El confinamiento, la capacidad de poder generar específicamente estática una vez de que se encuentra en sistemas cerrados. La fuente de ignición, de que se tengan temperaturas en superficie o temperaturas propias del proceso que no generen la reacción, ¿sí? El poder entender específicamente que esas fuentes de ignición tienen temperaturas intrínsecas, o sea, temperaturas que por debajo de las cuales, ¿sí?, los procesos no se van a descomponer. Y obviamente en los análisis es muy importante delimitar de que el diseño contenga esa condición y obviamente la humedad relativa, porque muchas veces en los estudios, análisis que hacemos, por ejemplo, industrias alimenticias que están muy en la costa o están en el Atlántico, en Colombia o en Panamá, muy cerca de lo que es la costa, donde las humedades relativas son superiores al 40% todo el tiempo, en muy pocas oportunidades se da descomposiciones por estática del polvo. ¿Por qué? Esto es gracias a la naturaleza del sitio, la humedad relativa. Pero en cambio, si nos vamos más al sur, lugares donde en invierno la humedad relativa baja el 30%, 20, 25%, en esos lugares, en días secos o en invierno, tienen incidentes de proceso con polvos por mal aterramiento o mal control. Entonces, los análisis específicamente tienen que contemplar esa condición. Y obviamente el oxígeno, que como les dije, es un elemento que tenemos en todo lado y compartimos, y el cual obviamente genera esa condición de descomposición. Entonces, en los DHAs, lo que se ejecuta obviamente de manera metódica es el poder ir encontrando cada uno de estos 5 elementos, ¿sí?, y relacionarlos en función de todo el proceso, ¿sí? Por ejemplo, procesos en los cuales tengamos condición de presencia de ser un polvo explosivo y tiene capacidad de generar fuego, ¿sí? Es muy importante determinar en qué partes del proceso se puede formar esa condición, ¿no es cierto?, en base a cada una de esas características o escenarios que puedan presentarse, ¿no es cierto?, siempre basado en ese pentágono que les refiero previamente. Y entender de que en la medida en que se establezcan cada uno de esos controles, barreras o salvaguardas para ese proceso de control, ¿sí?, el pentágono de fuego, en el análisis que se hace en este proceso que les voy a explicar a continuación, nos permite delimitar esas condiciones críticas que tienen que delimitarse, ¿sí? Entonces, eso es básicamente para todos los diferentes procesos que se necesitan definir, ¿ok? Bien, voy a explicarles muy rápidamente, ¿sí?, cómo operativizar
el DHA, ¿sí? Bien, para ejecutar este análisis de peligros con polvos, lo primero que necesitamos nosotros es específicamente tener los PIDs o PFDs del proceso, de todo el proceso productivo, y obviamente como referencia a una ubicación o layout de los equipos en un plot plan. Entonces, una vez ejecutado esto, similar a lo que son los estudios que se hacen con otras metodologías, se necesita separar en subsistemas, que es lo que vienen a llamarse como nodos, ¿sí? Una vez que hemos definido todo el proceso con los nodos, necesitamos determinar los eventos iniciadores. Los eventos iniciadores son específicamente todas aquellas condiciones que hay que ir listando en función del tipo, naturaleza del sitio. Estos eventos iniciadores nos los da también las guías del CSPS. Hay un listado de guías, pero es muy importante que el análisis se le ejecute en el sitio y donde se vea obviamente qué eventos iniciadores se nos pueden presentar en sitio, que pueden ser atribuidos a los equipos o atribuidos a las personas. El evento iniciador podemos denominar en este caso a toda aquella condición que por efecto de la falla en uno de los subsistemas o nodos puede dar pie a que a continuación, si es que se da una causa, me genere una consecuencia. Ese evento iniciador normalmente está asociado a un escenario. El escenario, podríamos decir, es la circunstancia, es el conjunto o condiciones que permiten de que ese evento iniciador se presente, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener un evento iniciador, tal vez de que un operador cierre una válvula de seccionamiento de paso de polvo, y el escenario puede ser debido a que posiblemente por otro de los flujos entró o se contaminó el producto posiblemente con polvo de arroz en vez que sea de soya, ¿sí? Y obviamente esa condición de evento iniciador y escenario va a ir directamente fundamentada por una causa, ¿sí? Y la causa puede ser el mal diseño operativo, puede ser el exceso de confianza del operador, la falta de entrenamiento, no tener un plan operativo, pero lo que hace que es que el evento iniciador se una con el escenario. Entonces, una vez que tengo esa trilogía de evento iniciador, escenario y causa, ¿sí? Luego de eso, de seguro voy a tener consecuencias. Entonces, en el análisis tengo que evaluar cuáles van a ser los impactos, ¿sí? Para las personas, el medio ambiente, los bienes y la reputación de la organización, ¿sí? Y obviamente relacionarla con una matriz. Esa matriz puede ser propia o una matriz obviamente construida. Una vez que se ha visto ese nivel de consecuencias, se necesita establecer barreras o salvaguardas, ¿sí? Las barreras o salvaguardas de la operación actual, como está el proceso. Entonces, esas barreras o salvaguardas serán físicas o administrativas o solamente físicas, y obviamente se evalúa la pertinencia y la operabilidad de estas barreras en lo que refiere obviamente a poder controlar principalmente el evento iniciador. Todas las barreras que se delimitan o salvaguardas también pueden ser barreras de primer, segundo o tercer orden, dependiendo cómo se tenga esto en la organización, ¿sí? El fundamento de las barreras y salvaguardas es de controlar el evento iniciador. Si es que no se puede controlar el evento iniciador, en segunda instancia ir al escenario. Si no se puede controlar el escenario, ir a la causa. Entonces, es una jerarquía que en el estudio se tiene que establecer. Luego de eso, se hace obviamente la evaluación de riesgos operacional o inherente, donde se determina el nivel de riesgo en base a esas salvaguardas. Si esas salvaguardas exceden el criterio que defina la organización, entonces se necesitan hacer recomendaciones, que en este caso las recomendaciones no son más que una mejora a las salvaguardas o otras salvaguardas que permitan específicamente llevar a esas condiciones de consecuencia a niveles de riesgo aceptables, o lo que se denomina también ALARP o de riesgo bajo. Luego de ejecutado eso, el último paso es el poder ejecutar o determinar el análisis de riesgo residual, o lo que se denomina también considerando de que la salvaguarda recomendada ya está implementada, ¿no es cierto?, comparar en función de la situación inicial y luego en función de la situación final. Es muy importante, ¿sí? Es muy importante
que a la hora de delimitar se tenga en cuenta esos criterios de eventos iniciadores en base a un listado genérico que provee ya sea algún software o las guías del CCPS para efecto de poder determinar eventos iniciadores desde dentro o desde fuera el proceso, ¿sí? Y obviamente el establecimiento también del escenario o lo que llamaríamos como la primer consecuencia o el momento en el cual específicamente se nos libera la forma de energía al interior del proceso, ¿no es cierto? Por efecto de diferentes elementos o condiciones que cayeron de control o prácticamente se perdieron de la condición. Y poder obviamente luego entender la naturaleza de la causa. 5 tipos de causas: por fallas humanas, por fallas operativas, por fallas de gestión, por causas naturales pueden ser o inclusive de terceros, dependiendo cómo esté unida esa trilogía. Eso es lo que específicamente se hace. Y el establecimiento, como les decía, de las barreras y salvaguardas, sí tienen un objetivo. Si van a ser barreras que van a específicamente controlar el evento iniciador, esas van a ser barreras de primer orden, a las cuales vamos a tener que dar condiciones de validez, control, y que obviamente tendrán que cumplir ciertos atributos o características de funcionalidad e independencia, ¿sí? Como todas las barreras en todas las metodologías que se hacen, para efecto de darle el atributo de que es una barrera válida o salvaguarda válida, ¿sí? Esto es más o menos como poder ver una condición de este tipo, el establecimiento de las barreras durante un DHA, ¿sí? Donde se tiene un evento iniciador, obviamente, ¿sí? Se tiene un escenario y la idea es ir delimitando las barreras o salvaguardas que específicamente, ¿sí?, me controlan la causa de ese escenario. Y yo puedo tener N barreras o salvaguardas a efecto de evitar esta característica, ¿no es cierto? Que es lo que yo estoy considerando como un escenario que no quiero tener, ¿sí? Entonces, dependiendo esa condición, si es que esos escenarios que me controlan, o perdón, esas barreras que me controlan, los eventos iniciadores caen, entonces a continuación necesito establecer específicamente medidas de segundo orden que me permitan controlar, ¿sí?, ya directamente ese escenario. ¿Por qué? Porque ya el evento iniciador no lo puedo controlar, pero de igual forma, similar al anterior, tienen que disponer los mismos atributos de caracterización para poder generar esa condición de control. O sea, tiene que estar en un procedimiento, tiene que ser manejado por un personal competente y estar asignado, obviamente, en una condición de verificación o, como decimos, ser necesariamente auditable. Si vemos la condición del anterior, ¿sí?, el control específicamente de ese escenario, ¿sí?, son medidas de segundo orden. Como medidas de segundo orden, lo único que hacen es específicamente reducir consecuencias. Entonces, el DHA necesita específicamente generar esa secuencia de orden para efecto de reducir consecuencias en el proceso, ¿sí? Y por último, si es que estas directamente no funcionan, tengo que ir a la causa. Y como barreras de tercer orden, necesito saber cuál va a ser el resultado final o consecuencia si es que mis barreras de primer y segundo orden no funcionan, ¿sí? Ir directamente ya para efecto de poder establecer las barreras podríamos decir, de última instancia, que son las de contingencia, las cuales directamente lo único que van es a las consecuencias generadas por la causa. Y acá directamente ya es el despliegue de todos los controles que tiene la organización, ¿sí? Esto específicamente se integra, ¿sí? Se integra en un formulario, podríamos decir, de este tipo, bajo ese criterio, ¿sí?, donde nodo a nodo, ¿sí?, o subsistema por subsistema, ¿sí?, se va generando específicamente ese análisis. Entonces, para efecto de poder desarrollar este estudio de peligros con polvos, se necesita, similar a todas las condiciones, similar a todas las características fundamentales, el poder disponer
de un equipo, ¿no es cierto? Entonces el equipo, similar a todas las metódicas, es un equipo que lo compone los especialistas del sitio, es multidisciplinario, en los cuales están los operadores, el personal de seguridad, el diseñador, el jefe de planta, el electricista, el instrumentista. Con ese equipo, una vez que se les enseña un poco la técnica o la dinámica en base al formato, al formulario que se les ha mostrado, se tiene que identificar las diferentes condiciones del polvo que hay alrededor del proceso o del sistema, ¿no es cierto? Para efecto de determinar los lugares potenciales donde se nos pueden dar estas características. Es muy importante también ver si hay explosividad del polvo, si no, específicamente tomar los controles respectivos que indica la norma, que es específicamente control de temperatura y aterramiento, ¿sí? Y luego de esto, la recolección de la información de campo, de sitio. Al igual que el resto de las metodologías, el análisis DHA se lo ejecuta en sitio, a no ser que sea de un proceso o un proyecto que está obviamente en un génesis o en una etapa de inicial, podríamos decir, que está en una etapa conceptual, que esa se puede hacer en un escritorio. Pero después los DHAs se ejecutan en las siguientes instancias. De inicio concepción, que se la puede hacer en escritorio, ¿sí? Previo a un montaje, que se la hace obviamente también en escritorio, pero con la información que se tiene ya de la planta a funcionar. Se puede realizar una vez que la planta está operando, o sea, en función de ese ciclo de vida, cada vez de que haya un manejo de cambio, una modificación, que esa se la hace en planta, y luego de un incidente de proceso, o sea, que hayamos tenido un incidente de proceso con polvos donde se tiene que revalidar el DHA. Ese es el ciclo, podríamos decir, de pertinencia de la realización de un DHA. Y todo esto, obviamente, luego se tiene que documentar, como les mencionaba, en la planilla, la cual el elemento fundamental acá, ¿sí? Son las recomendaciones. Estas recomendaciones que al final son las que proveen el dato o información al responsable de la operación para efecto de que tome los recaudos respectivos y genere la mejora para efecto de poder redactar los diferentes elementos o condiciones que se pueden presentar en el proceso. En diferentes DHAs que se ejecutan a nivel mundial, los principales eventos iniciadores como registro histórico principalmente se dan por chispas mecánicas, podríamos decir, ¿sí? Las cuales es netamente por rozamiento o ingreso de algún objeto extraño al proceso. Luego viene por un mal diseño de ingeniería, ¿sí? Que obviamente sean equipos no compatibles. Luego el control de la estática y fricción, que en realidad tienen un elemento, podríamos decir, muy congruente. Luego lo que es trabajos en caliente o presencia de temperatura cercano, ¿sí? Y todo lo demás que específicamente refieren a operaciones concurrentes en el proceso mismo. Pero estas chispas mecánicas es una de las más grandes, podríamos decir, referidas a objetos metálicos que se sueltan al interior del proceso o que vienen con el mismo producto material, que son los que generan estas condiciones o características, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, si estamos para poder responder alguna pregunta, ingenieros. Sí, Walter, si quieres, mira ahí en el botón de preguntas y respuestas. En este momento hay cinco preguntas. Quien tenga alguna otra puede hacerla en ese botón, por favor. Perfecto. Sí, preguntan si se puede mostrar nuevamente el análisis, el formato de DHA. Estos formatos en realidad son formatos que sugiere la NFPA 652. Hay softwares también para poder ejecutar este tipo de estudios que todos están directamente delimitados en función de este esquema, ¿sí? Y la idea es poder seguir esos 8 pasos que les mencioné en la etapa de poder hacer el análisis de peligros con polvos, ¿sí? Entonces, no sé si hay una pregunta. Eh, eh, la otra, bueno,
no veo otra pregunta más. Si tienen alguna consulta, porque las otras son como que afirmaciones, ¿sí? Cada vez que se hacen cambios, obviamente es necesario ejecutar un análisis de esta condición para efecto de poder determinar esa característica. Hay la Wal- otra pregunta. Aquí en Sí, preguntas y adelante. respuestas hay una, mira, que Exacto. si quieres te leo, dice, en las industrias de alimentos y otras de cemento o ladrillo se trabaja con filtros, mangas, donde el cajón donde se ubican tienen hasta 600 mangas de telas. ¿Este riesgo se puede presentar en estos filtros? Sí, sí, porque específicamente esas mangas de tela tienen que tener la característica de ser, bueno, de fábrica vienen antiestáticas, ¿sí? Hay que asegurar de que esa misma característica se pueda cumplir, podríamos decir, a lo largo del tiempo, ¿sí? Y obviamente mantener esa característica antiestática. Se puede dar. Entonces, hay que evaluar en primera instancia la condición del equipo propiamente, o sea, de que los filtros manga tengan todavía la característica antiestática y segundo, la integridad del proceso, de que el polvo no salga por fuera. Un elemento complementario, dependiendo si el equipo tiene muchos años de funcionamiento, se sugiere tener por lo menos algún elemento de medición de temperatura en esos filtros que permitan generar una alerta de incremento de presión o saturación para efecto de que obviamente no tengamos un punto de ignición en algún determinado momento en el proceso. Otra pregunta, Walter Eh, Alexander Quillones dice, ¿este tipo de estudio se puede aplicar para coker proveniente de una refinería? No, porque es específicamente bueno, es que hay dos elementos. El coker de una refinería, si bien tiene sólidos, los sólidos son más de 500 micras, ¿sí? Entonces, acá lo que se recomienda más es utilizar un HACCP o un bow tie, ¿sí? Porque son procesos, obviamente, en los cuales va a haber una mezcla de algún sólido con algún líquido, ¿sí? Entonces no cuadra. Ahora bien, si ese coker, ¿sí? Va a pasar a través de un proceso de trituración y donde sacando las muestras o viendo la condición, vamos a tener un micraje inferior a 0,50 milímetros, entonces sí se necesita hacer este análisis. Pero en las refinerías normalmente un HACCP donde se tenga un nodo con esta evaluación es suficiente. Listo, Walter. Por allí había otra pregunta. ¿La seguridad funcional en la industria de sólidos se rige bajo la IEC 61508, la IEC 61511 o bajo cuál normativa? En realidad la 61511, porque la otra nos delimita las condiciones, la 508, las condiciones que deben de cumplir los equipos. El diseño está en función de la 61511, o sea, el diseño funcional de la arquitectura o el control que tienen que tener los equipos para el proceso en el cual se diseñan. Muy bien, Walter. Bueno, muchas gracias nuevamente a todas las personas que se conectaron, a Walter Sarmiento por esta conferencia. Gracias a todos por los comentarios que nos están haciendo allí de agradecimiento por esta charla. Y bueno, los esperamos en nuestros próximos webinars, en nuestros propios próximos eventos. De nuevo, suscríbase a nuestro canal de YouTube para que cuando se cuelgue este video y próximos videos, ustedes pues sean los primeros en recibirlos. Walter, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. No, a ustedes muchas gracias y estamos atentos para una próxima oportunidad. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana y una bendecida tarde. Gracias.